¿Es que un centavo no vale nada? Piénsalo dos veces. Este pequeño Lincoln podría convertirte en millonario. Quédate, te digo cuál es. Hay un fantasma escondido en el cambio de su bolsillo. Un espectro de cobre y zinc que desafía toda lógica numismática. Mientras usted lee estas palabras, miles de estas pequeñas reliquias pasan de mano en mano, ignoradas, gastadas en máquinas expendedoras o perdidas para siempre en el fondo de un cajón. Pero una ínfima fracción de ellas, una fracción tan diminuta que roza lo mitológico, guarda un secreto que podría redefinir su futuro financiero. Hablamos, por supuesto, del centavo Lincoln de 1970 con marca de CKD. Pero no de cualquier centavo. Hablamos del ejemplar perfecto, del que contiene el error específico, el fantasma, acuñado que convierte un simple centavo en un billete de lotería valorado en hasta $998.000. Deténgase un momento. Piensa en la última vez que recibió cambio. ¿Cuántos centavos ha desechado en su vida, considerándolos insignificantes? Ese es el primer error, y es el más costoso. En el mundo de la numismática, existe una línea invisible y absolutamente crucial que separa al gastador del coleccionista. El gastador ve una moneda y percibe su valor facial, un centavo. El coleccionista ve esa misma moneda y percibe su historia, su rareza, y el potencial catastrófico de un error de acuñación. Hoy, vamos a adentrarnos en la mente del coleccionista. Vamos a examinar por qué un centavo de 1970 acuñado en cantidades industriales de más de 2.8 mil millones de unidades, puede convertirse en la pieza central de una fortuna. La clave no está en la moneda en sí, sino en la anomalía que porta. Para entender la magnitud de este tesoro, primero debemos comprender el contexto de su nacimiento. El año 1970 fue una época de transición para la Casa de la Moneda de Estados Unidos. La producción era masiva, las prensas trabajaban a velocidades vertiginosas y, en medio de ese caos industrial, ocurrían los accidentes más fascinantes. La moneda que buscamos, el santo grial del cambio de bolsillo, no es una moneda común, es una moneda con error de acuñación. Y aquí es donde la historia se pone técnica, pero fascinante. Los errores más codiciados no son simples raspaduras, son fallos en el propio proceso de acuñación. Hablamos de monedas que han sido golpeadas 2, 3 o incluso más veces por los troqueles. Imagínese, un centavo que, en lugar de recibir un único impacto, es prensado repetidamente, creando imágenes superpuestas, desplazadas, o incluso en caras opuestas, lo que se conoce como flip-over o giro de troquel. Pero hay más. Existen los famosos Repunched Mint Marks o RPM, donde la letra D de Denver fue estampada 2 veces en el troquel, en diferentes ángulos, creando un efecto de sombra o duplicidad tan sutil que solo un ojo entrenado puede detectarlo. ¿Y qué me dice de los Double Dice? No, no es un simple golpe, es un defecto en el propio troquel que duplica las letras, como Liberty o In God We Trust, con un desplazamiento nítido y definido que crea una muesca o separación entre las imágenes. Esto no es desgaste, es un error de fábrica. Imagínese sostener un centavo donde las palabras parecen tener una sombra perfecta, eso no es un defecto. Es una firma de autenticidad de un error legendario. Ahora, abordemos el elefante en la habitación. ¿Por qué un error de fábrica vale casi $1 millón? La respuesta es la combinación perfecta de rareza extrema y obsesión humana. La Casa de la Moneda, en su afán por controlar la calidad, destruía la mayoría de estas piezas defectuosas. Las que sobrevivieron son literalmente fantasmas que se colaron en la circulación antes de ser detectadas. Un error triple, como el triple strike con uniface y flip-over, es una anomalía tan improbable que los expertos de ANAX, American Numismatic Association Certification Service, lo certifican como una joya de la ingeniería del error, alcanzando precios de subasta que rondan los miles de dólares incluso en grados moderados. Y cuando ese error se combina con una alta graduación, como MS63 o MS65, el valor se dispara porque garantiza que la moneda nunca se gastó, preservando la nitidez del error. Pero, y esto es crucial, no se deje engañar por la corriente. El mercado está lleno de imitaciones, de daños por circulación, que parecen errores. Esa línea que ve en la D no siempre es un RPM, a veces es simple machine doubling, un rebote del troquel que no añade valor y que, para el ojo inexperto, puede parecer idéntico a un doble cuño legítimo. Esa es la trampa, la delgada línea roja entre la riqueza y la decepción.
Por eso, cuando hablamos de un potencial de $998.000, no hablamos de cualquier moneda mañoseada. Hablamos de la convergencia de un error de troquel importante, una acuñación descentrada extrema, o una moneda acuñada sobre un planchet, disco, de una denominación diferente, como un centavo acuñado sobre un disco de 10 centavos. Esa es la lotería numismática. Esa es la pieza que los subastadores esperan con ansias. Aquí es donde el entusiasmo se convierte en urgencia. Vivimos en la era de la caza del tesoro digital. La información viaja a la velocidad de la luz, y los coleccionistas de todo el mundo están más conectados y mejor informados que nunca. La demanda de estos errores de acuñación está en su punto más alto. Plataformas como Heritage Auctions registran ventas de estos especímenes con precios que, aunque no alcanzan el millón en la mayoría de los casos, sí marcan tendencias alcistas constantes. Un ejemplar de 1970 de acuñado en un planchet de dime, moneda de 10 centavos, se vendió por más de $500 hace años. Hoy, ese mismo ejemplar en subasta podría multiplicar su valor. La fiebre está en aumento, y la oportunidad de encontrar una de estas piezas en su cambio diario, aunque estadísticamente improbable, es la promesa que mantiene vivo el sueño americano de la riqueza oculta. Le voy a pedir que haga algo ahora mismo. No espere al final del vídeo. Levántese, vaya a su coche, revise el fondo de su bolso o ese frasco de monedas que tiene en el armario. Busque el año 1970, busque la D de Denver. Observe las letras. ¿Ven alguna duplicidad? ¿Ven alguna sombra en el retrato de Lincoln? ¿Parece que la moneda ha sido golpeada fuera del centro? Si encuentra algo sospechoso, no la limpie. No la frote. La pátina y el tono red brown o red son sus aliados, ya que certifican que la moneda no ha sido alterada. Envíe imágenes a un experto, o mejor aún, a un servicio de certificación como PCGS o NGC. Recuerde, el simple hecho de limpiar una moneda puede reducir su valor de miles de dólares a solo unos pocos centavos. Estamos ante la cúspide de un fenómeno cultural. La convergencia entre la historia, la ingeniería industrial y la suerte pura. Un objeto creado para ser insignificante que, por un capricho de la maquinaria, se convierte en un símbolo de estatus y posibilidad financiera. Este centavo no es solo una moneda, es un recordatorio físico de que la fortuna puede estar en los lugares más inesperados. Es la prueba tangible de que, a veces, los errores son la mayor perfección. Es la historia de cómo un humilde centavo de cobre puede desafiar su valor nominal y convertirse en el pilar de una herencia. Pero nuestro viaje no termina aquí. El mundo de los errores numismáticos es vasto y está lleno de secretos. Así como el centavo de 1970 guarda su misterio, hay otra moneda, acuñada en el mismo año pero en la costa oeste, que ha desatado una controversia aún mayor. Una moneda que, por un error de diseño, muestra una característica que nunca debió estar allí, y que algunos expertos consideran incluso más rara que la pieza de Denver. ¿Quieres saber cuál es esa moneda y por qué los coleccionistas están dispuestos a pagar una fortuna por ella? Entonces, suscríbase a este canal, active la campanita de notificaciones y esté atento a nuestro próximo episodio, el Lincoln de San Francisco, la sombra que desafió a la Casa de la Moneda. Mientras tanto, revise su cambio. La próxima vez que reciba un centavo, mírelo 2 veces. No solo está viendo una moneda, podría estar viendo su futuro. Detente. Antes de que vuelvas a usar ese puñado de monedas sueltas para pagar un café, respira hondo. ¿Sabes lo que realmente tienes en tus manos? ¿Sabes que en el bolsillo de tus pantalones podría estar descansando un pedazo de historia que vale más que el auto que tienes en el garaje? Hoy no vamos a hablar de cualquier moneda. Vamos a hablar de un fantasma. Un espectro de cobre que lleva el sello de la Casa de la Moneda de Denver en 1979. La mayoría mira un centavo y ve una molestia. Algo que estorba en la guantera, que pesa en los bolsillos. Pero tú no eres la mayoría. Tú eres un cazador. Tú ves lo que otros ignoran. Mientras que el ciudadano promedio suelta sus monedas en la máquina de cambio sin pensarlo 2 veces, el coleccionista inteligente sabe que la verdadera fortuna no se encuentra en Wall Street, sino en el fondo de un frasco de vidrio olvidado en el armario. ¿Es solo un centavo? No. Podría ser tu boleto de retiro. Podría ser el pago de esa hipoteca.
Podría ser el legado que dejes a tus hijos. Hoy, en este vídeo, vamos a desentrañar el misterio de una de las monedas más esquivas y potencialmente valiosas de la numismática moderna. Vamos a hablar del Lincoln Cent de 1979 con marca de CKD. Pero no del común. Vamos a hablar de un error tan específico, tan extraño y tan raro que ha dejado a los subastadores con la boca abierta y a los coleccionistas en una búsqueda obsesiva. Valores de hasta $991.000 están en juego. ¿Tienes uno? ¿Te has deshecho de alguno sin saberlo? Patrón de interrupción 1. Ahora mismo, mientras hablo, quiero que actúes. Quiero que te levantes, vayas a donde guardas el cambio suelto, y cojas ese puñado de centavos. Míralos. Todos esos que tienen la imagen del memorial de Lincoln. ¿Ves la D debajo de la fecha? ¿La ves? Bien. Ese es tu punto de partida. La brecha entre el gastador y el coleccionista es un abismo. El gastador ve valor nominal, un centavo. El coleccionista ve potencial, una oportunidad. La diferencia entre ser uno u otro puede ser de casi $1.000.000. En 1979, la Casa de la Moneda de Denver produjo más de 4.000 millones de estos centavos. 1.000 millones. ¿Con M? Parecería que no hay nada raro en ellos. Pero el diablo, como siempre, está en los detalles. Para entender el fenómeno del centavo de 1979 debemos sumergirnos en el caos de la producción de la época. Imagina el ritmo frenético de las prensas acuñando monedas a una velocidad vertiginosa. En medio de ese caos industrial, ocurren errores. Y uno de los más fascinantes y confusos ocurrió justo en la marca de CK. Existe un fenómeno conocido como broken punch o mint mark punch damage. No es un error de acuñación en el sentido clásico, como un doble golpe, sino una falla en la herramienta utilizada para grabar la D en el dado. Un broken punch es una grieta en el punzón que usaban los grabadores para poner la marca de CK. Cuando este punzón se rompe, la D resultante en la moneda no es perfecta, tiene una especie de notch, o muesca, una pequeña rotura en la parte inferior del trazo curvo. En 1979, esto ocurrió masivamente en la CK de Denver. ¿Es esto raro? No tanto. Muchos coleccionistas novatos ven esta D rota y piensan que han encontrado un tesoro, un error de acuñación único. La realidad es que es un fenómeno relativamente común para ese año. Las tiendas de numismática los ven a diario. En eBay, podrías vender uno por unos pocos dólares, si acaso. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, y donde el valor se dispara. No busques solo la D rota. Busca el verdadero fantasma, la D que ha sido golpeada más de una vez. Estamos hablando de un Repunched Mint Mark, RPM. Un error de doble troquel en la marca de CK. Mientras que la D rota es un defecto de la herramienta, el RPM ocurre cuando el punzón que coloca la D se mueve ligeramente entre golpes y se vuelve a estampar sobre sí mismo. Imagina que intentas tatuar una letra en una hoja de metal, pero tu mano tiembla y el tatuaje se corre. Vuelves a presionar la aguja, y ahora tienes dos imágenes de la misma D, ligeramente desplazadas. Eso es un RPM. En el centavo de 1979 el RPM más buscado no es una simple duplicación, es una variedad específica que se ve a simple vista o con un ligero aumento, donde la D parece tener una sombra extraña, una duplicación en la parte superior izquierda, o la famosa split serif, que tanto buscan los expertos. ¿Por qué este centavo es un fantasma en el mercado? Porque la mayoría de los lotes de monedas de 1979 están llenos de la D rota, el error de punzón, o de simples daños post-acuñación, PSD. Los coleccionistas novatos confunden estos defectos comunes con el RPM genuino. La confusión es tan grande que incluso en foros especializados, hay debates acalorados sobre si una pieza es un verdadero RPM o simplemente un Damaged Mint Mark Punch Issue. Para encontrar el verdadero RPM, hay que saber lo que se busca. No es solo una marca borrosa. Es una duplicación clara, un desplazamiento evidente de la letra D. Necesitas una lupa de al menos 10 aumentos y una luz brillante. Y necesitas saber que la Casa de la Moneda de Denver en 1979 tuvo varios dados con este problema. La rareza no está en el error en sí, sino en la combinación de factores, la nitidez del RPM,
El estado de conservación de la moneda, MS67 o superior, con el color rojo original, designación RD, y la demanda de los coleccionistas que buscan completar su colección de variedades. Vale, hemos hablado de errores, de troqueles rotos y de sombras en la D. ¿Pero cuánto vale realmente? Hemos mencionado la cifra de $991.000, y es una cifra que genera vértigo. Pero, ¿existe realmente un centavo de 1979 de que haya alcanzado esa cifra? La respuesta es un rotundo, potencialmente. La cifra de 991.000 no es un precio de venta estándar, es una proyección. Una valoración de lo que podría alcanzar en subasta la combinación perfecta de errores si se encuentra en condición de gema. Para entender esta cifra, debemos mirar el mercado de los errores de transición y las rarezas numismáticas. Los coleccionistas más avanzados pagan fortunas por los off-metal strikes o errores de plancha. Por ejemplo, en 1982, la composición del centavo cambió de 95% cobre a cobre chapado en zinc. Un centavo de 1982 de bronce, la composición antigua, vendido en un año equivocado, es una rareza confirmada que alcanzó los $18,800. Si un error de plancha es tan valioso, ¿qué pasa si el error de 1979 va más allá del RPM? ¿Qué pasa si hablamos de un Brown Planchet? Imagina un centavo de 1979 de acuñado sobre la plancha de $1 de Susan B. Anthony, o sobre un planchet de níquel. Eso es un error de plancha, una transición de metales. Y esos sí que son fantasmas absolutos. Las subastas de monedas con errores de plancha para otros años y denominaciones han superado los $10,000 y los $20,000. Si un 1979 de con un error de plancha específico, un RPM prominente y un estado de conservación impecable, MS67RD, apareciera en el mercado, la cifra de $991.000 deja de ser una exageración y se convierte en una posibilidad real. Ahora, vuelve a mirar esa moneda en tu mano. Esa que tiene la D un poco rara. ¿Estás seguro de que solo es un golpe? ¿Estás seguro de que no hay una sombra, un desplazamiento? Porque si tienes esa sombra, estás ante una moneda que podría pagar tu jubilación anticipada. La urgencia es real. El mercado está caliente. La numismática está viviendo un renacimiento, impulsada por la facilidad de las subastas en línea y la educación a través de vídeos como este. Cada vez más gente está revisando sus cajones. La competencia es feroz. Si encuentras una de estas joyas, el tiempo corre. Cuanto antes la certifiques con PCGS o NGC, antes podrás ponerla en el mercado y capitalizar la tendencia alcista. No te duermas. No dejes esa moneda en el frasco. No la uses para comprar una gaseosa. No dejes que el gastador que llevas dentro la convierta en cambio para el autobús. La información es poder, y ahora tú la tienes. Saca tu lupa. Revisa cada centavo de 1979 de que encuentres. Busca esa duplicación. Busca ese split serif. Busca la sombra de la D que indica que fue golpeada 2 veces. Busca cualquier anomalía en el color o en el canto que indique un metal incorrecto. ¿Y si te dijera que hay otros errores en esa misma moneda que disparan el valor? ¿Qué tal un DDO en la fecha, específicamente en el número 9? Un die chip en el 9 de la fecha, aunque común, si se combina con el RPM y un estado de red brillante, podría ser la guinda del pastel para los coleccionistas obsesivos. El centavo de Lincoln de 1979 es un recordatorio de que la fortuna puede estar escondida en los lugares más inesperados. Es la combinación perfecta de la historia industrial de Estados Unidos, el azar del proceso de acuñación y el ojo atento de un cazador de tesoros. No se trata solo de una moneda, se trata de la emoción de la búsqueda, la alegría del descubrimiento y la posibilidad de un cambio de vida. Pero este no es el único fantasma que ronda en el mundo de la numismática. Mientras ustedes buscan la D fantasmal de Denver, en el horizonte se acerca otra tormenta. Hay otra moneda, de otro año, que es aún más difícil de encontrar. Una que combina un error de doble troquel en el anverso con una marca de ceca San que parece tener vida propia. La denominan el santo grial de los centavos modernos. En nuestro próximo vídeo,
Desvelaremos el misterio de un centavo de 1969 que podría valer más de 100,000 dólares y que ha sido imitado por falsificadores durante décadas. Suscríbete, activa la campana y no te pierdas la segunda parte de esta cacería. Porque el verdadero tesoro apenas comienza a ser revelado. Esa moneda de un centavo que recibes como cambio, fría e insignificante, que cae en el fondo de tu bolsillo o en el frasco de vidrio en la repisa. La miras con desdén. Es solo un centavo. ¿Verdad? Piensa en esto por un momento, en el preciso instante en que dejas caer esa moneda en el frasco para olvidarla. O peor aún, cuando la usas para completar el cambio en una máquina expendedora, podrías estar cometiendo el error financiero más costoso de tu vida. No es exageración. Hoy no vamos a hablar de cualquier moneda. Hoy vamos a hablar de un fantasma. Una pieza de cobre casi invisible, un error en la historia de la Casa de la Moneda que, si tienes la suerte de encontrarlo, podría redefinir lo que entiendes por riqueza oculta. Estamos hablando del Lincoln Cent de 1981, sin marca de ceca, y de un posible valor que roza los 995,000 dólares. Detente un segundo. Sí, has oído bien, casi $1.000.000. ¿Tienes un frasco en casa? ¿Una alcancía? ¿Un montón de monedas en la guantera del coche? Este es tu momento de atención. No lo pospongas. Este es el momento de la verdad. El contraste entre el gastador y el coleccionista es brutal. El gastador ve una moneda y piensa en lo que puede comprar con ella hoy. El coleccionista ve una pieza de historia y piensa en lo que puede construir para su futuro. El gastador se queda con el cambio, el coleccionista se queda con la oportunidad. La diferencia entre uno y otro podría ser de casi $1.000.000. ¿Puedes sentir la urgencia? Porque deberías. El mercado numismático está en ebullición. Las subastas están rompiendo récords. Pero antes de que te lancemos a buscar debajo del sofá, necesitas saber exactamente qué estás buscando. Porque no se trata de cualquier centavo de 1981. Se trata de una anomalía, un error de fabricación tan específico y tan sutil que ha pasado desapercibido durante décadas, escondido a plena vista. Esta no es una historia de una moneda antigua, es una historia de detectives, de metalurgia y de un descuido que podría llenar tu cuenta bancaria. Para entender la magnitud de este hallazgo, hay que sumergirse en la historia de la Casa de la Moneda de Filadelfia en 1981. Durante ese año, se acuñaron más de 7.000 millones de estos centavos, la mayoría de ellos con la composición tradicional de 95% cobre y 5% zinc. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. La regla general es que las monedas acuñadas en Filadelfia no llevan marca de ceca. Es cierto. Sin embargo, lo que hace que esta moneda en particular sea un fantasma en el mercado no es solo la ausencia de la D de Denver o la S de San Francisco. El verdadero valor reside en los errores de acuñación específicos que, según los informes, posee este espécimen. Estamos hablando de errores de doble acuñación, o double dice, donde el cuño que imprime el diseño golpea la moneda más de una vez, creando un sutil pero distintivo efecto de sombra o duplicidad en las letras y los números. Imagina las leyendas Liberty y In God We Trust con un leve pero inconfundible doble borde. No es un simple desgaste, es un defecto de nacimiento. Los foros de numismática están llenos de debates acalorados sobre si ciertas marcas son daños por circulación o errores de fábrica. Hay quien confunde un simple golpe en el metal con una rareza, y hay quien tiene razón. La clave está en la nitidez y el patrón del error. Un verdadero repunched mint mark o un error de doble troquel en el reverso, particularmente en las letras de One Cent o en los detalles del memorial de Lincoln, puede elevar el valor de esta moneda a niveles astronómicos. Pero hay otro factor crucial que convierte a este centavo en una leyenda. 1981 fue el último año completo en que se acuñaron centavos con la composición tradicional de cobre. Al año siguiente, en 1982, la Casa de la Moneda cambió drásticamente a un núcleo de zinc bañado en cobre para ahorrar costes. Por lo tanto, un centavo de 1981 es un fósil, un vestigio de una era pasada en la numismática estadounidense. Esto convierte cualquier error en este metal en un objeto de deseo mucho mayor.
mientras que la mayoría de los centavos de 1981 en circulación apenas valen su valor nominal o un poco más en condiciones sin circular. La combinación de la ausencia de marca de ceca, el error específico y la composición de cobre puro convierte a este fantasma de 1981 en una de las piezas más codiciadas del siglo XX. Vuelve a mirar esa moneda. ¿Ves esas letras? ¿Ves cómo reflejan la luz? Si tiene esa ligera duplicidad, esa sombra fantasmal en las letras, no la sueltes. No la uses para comprar un chicle. No la metas en el contador de monedas del supermercado. Lo que tienes en la mano no es dinero. Es una inversión. Llegamos al momento que estabas esperando. ¿Cuánto vale realmente? Aquí es donde la fantasía se encuentra con la realidad. Mientras que un centavo de 1981 estándar en estado de ceca puede valer entre 1 y $5, los errores de acuñación son un mercado completamente diferente. Los centavos de 1969 con errores de doble troquel se han vendido por más de $90,000. Las monedas de 1943 de cobre han alcanzado el $1.000.000 en subasta. Pero, ¿nuestro centavo de 1981? Se ha rumoreado que un espécimen con las características de error de doble letra, en ambas caras y en condiciones red, rojo sin circular, podría estar valorado en la asombrosa cifra de $995,000. No es una cifra arbitraria. Representa la convergencia perfecta de rareza, error histórico y demanda del mercado. La fiebre por los centavos de cobre está en su punto más alto, y los coleccionistas están dispuestos a pagar primas exorbitantes por completar sus colecciones con piezas únicas. El mercado actual está caliente. La combinación de la nostalgia, la búsqueda de activos tangibles y la emoción de la caza ha creado un entorno perfecto para que estas rarezas disparen su precio. Los expertos advierten sobre la proliferación de falsificaciones y exageraciones en Internet, pero también confirman que los errores genuinos, especialmente los de esta época, son extremadamente valiosos. No estamos hablando de una moneda que vale unos cientos de dólares, estamos hablando de una cifra que cambia vidas. Así que, aquí está la verdad. La oportunidad está en tus manos, o más bien, en el fondo de tu bolso, en el tarro de la cocina, o en esa vieja caja de zapatos en el armario. Esta noche, cuando termines este vídeo, no te sientes a ver la televisión. Ve. Busca. Examina. Cada centavo de 1981 que encuentres, míralo con lupa, con luz brillante. Busca esa duplicidad. Busca ese error. La diferencia entre ser uno de los afortunados que encuentra un tesoro o ser la persona que lo gastó en una máquina de refrescos depende de tu acción ahora. La historia está llena de gente que tuvo la oportunidad y no la vio. No seas uno de ellos. Pero espera, el mundo de los centavos raros no termina aquí. Hay otro fantasma, una moneda aún más esquiva, acuñada en Denver, que es tan rara que la mayoría de los coleccionistas ni siquiera saben que existe. Pero esa es una historia para otro día. Si te ha gustado este viaje al mundo de la riqueza oculta y quieres asegurarte de no perderte el próximo capítulo, suscríbete a este canal y activa la campanita. Porque la próxima moneda que encuentres podría no valer 1.000.000, podría valer mucho, mucho más. Mantén los ojos abiertos y la lupa cerca.